Buenas, bienvenidos a la clase de hoy. El tema que vamos a tocar es el siguiente. Decreto de guerra a muerte. Se conoce como guerra a muerte al periodo histórico de la Guerra de Independencia de Venezuela, comprendido entre 1812 y 1820, y que incluye la caída de la Primera República de Venezuela por el triunfo de Domingo Monteverde y la firma del Tratado de Regulación de la Guerra entre Simón Bolívar y Pablo Morillo. Se trata de la adopción del modelo haitiano de revolución que había decretado la guerra a muerte a los franceses, es decir, de exterminio, y que le propusieron a Francisco de Miranda, pero que éste rehusó llevar a la práctica. No quiera Dios que estos hermosos países tengan la misma suerte de Saint-Domingue, teatro de sangre y de crímenes, so pretexto de establecer la libertad. Miranda capitula frente a Monteverde. Sin embargo, los patriotas adoptan esta decisión en enero de 1813 por consejo de Antonio Briceño, quien toma el ejemplo de Haití como única salida hacia la independencia. Antonio Briceño, luego de llegar a Cartagena de Indias, organiza un cuerpo de voluntarios el 16 de enero de 1813. Su primer objetivo es destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos, en que van incluidos los isleños de Canarias. Ni uno solo debe quedar vivo. Y que se extiende a toda una serie de medidas de terror. Con este plan pasaron a Cúcuta, donde Bolívar el 20 de marzo se suma al denominado Convenio de Cartagena y publicaría el 15 de junio de 1813 el famoso Decreto de Guerra a Muerte, convirtiendo la campaña admirable en una guerra sin cuartel. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. ¿Y qué le daría nombre a dicho período? Bolívar, al concluir la campaña, escribió al Congreso de Nueva Granada que había atravesado 9 ciudades y pueblos, donde todos los europeos y canarios, casi sin excepción, fueron fusilados. Fue un periodo particularmente violento de la guerra en Venezuela, en el cual ambos bandos no tomaron prisioneros y eran frecuentes las represalias contra los colaboradores del bando opuesto. La guerra a muerte llegó a su punto máximo en el año de 1814, fecha en la cual José Tomás Boves, al mando de los llaneros con el grito de «¡Muerte a los blancos!», desató una feroz lucha de clases que liquidó a la Segunda República. Historiadores han calificado dicho periodo como una guerra civil entre venezolanos que apoyaban a la corona y los que deseaban la independencia. Pero con la muerte de Boves y la sustitución de las montoneras llaneras que peleaban por el rey y por el ejército expedicionario regular, comandado por el mariscal Pablo Morillo, comenzó a humanizarse la guerra, ya que además de la misión militar de reconquistar Nueva Granada, tenía la misión policial de desarmar y licenciar en Venezuela las incontrolables huestes de Boves. La influencia de la revolución haitiana no dejó de estar presente. A partir de 1816, la República de Haití fue el lugar estratégico clave de los patriotas para independizar Venezuela. Desde allí,
con la colaboración del presidente negro Alexandre Pétion, que exigía se decretase la emancipación general de los esclavos a Bolívar, se organizaron una serie de expediciones patriotas, también con apoyo privado norteamericano desde Filadelfia, conseguido por Pedro Gual. Desde Haití, entre 1816 y 1817, se organizaron 2 expediciones hacia Venezuela. La primera, fracasada en Los Cayos, siendo la segunda la que permitió adentrarse en las riberas del río Orinoco, desde donde se reiniciaron las operaciones continentales que concluyeron con la victoria de la campaña de Guayana. Sin embargo, el temor patriota de ver repetirse en Venezuela otra revolución de negros que llevase a un resultado como la haitiana, terminó con el ajusticiamiento del caudillo mulato Manuel Piar en 1817. Al concluir la campaña libertadora de Nueva Granada, los patriotas se hallaron en una posición lo suficientemente fuerte para abandonar la guerra a muerte y negociar con Morillo un tratado de armisticio y regulación de la guerra, que se firmó entre Bolívar y Morillo el 27 de noviembre de 1820 en Santa Ana, Estado Trujillo. Y ahora la ronda de preguntas. ¿A qué se le llamó la guerra a muerte en Venezuela? Se conoce como guerra a muerte al periodo histórico de la Guerra de Independencia de Venezuela, comprendido entre 1812 y 1820, y que incluye la caída de la Primera República de Venezuela por el triunfo de Domingo Monteverde y la firma del Tratado de Regularización de la Guerra entre Simón Bolívar y Pablo Morillo. Fue el periodo más violento y sangriento de la Guerra de la Independencia. ¿Quién fue Antonio Briceño? Fue un político y militar en la época de la independencia, diputado al Congreso de 1811 y firmante del Acta del 5 de julio. Fue uno de los promotores de la guerra a muerte y redactó el llamado Convenio de Cartagena. ¿Qué fueron el Convenio de Cartagena y el Decreto de Guerra a Muerte? Fueron los documentos que dieron inicio y base a la guerra a muerte. Con su contenido se justificaron muchas de las acciones de ese periodo. ¿Qué fue el Tratado de Armisticio y la regulación de la guerra? Fue el acuerdo que firmaron Bolívar y Morillo para normalizar la guerra y acabar con la guerra a muerte. El Convenio de Cartagena. El Convenio de Cartagena, o Plan para Libertar a Venezuela, es el proyecto para la independencia de Venezuela hecha por Antonio Briceño, en acuerdo con otros jefes patriotas, en enero de 1813, para poner en práctica una guerra de exterminio contra los españoles. Entre sus artículos destacados se citan: en el nombre del pueblo de Venezuela, se hacen las proposiciones siguientes para emprender una expedición por tierra con el objeto de libertar a mi patria del yugo infame que sobre ella pesa. Yo las cumpliré exacta y fielmente, pues las dicta la justicia y que un resultado importante debe ser su consecuencia. Primero serán admitidos a formar la expedición todos los criollos y extranjeros que se presenten conservándoseles sus grados. Los que aún no han servido obtendrán los grados correspondientes a los empleos civiles
que hayan desempeñado y en el curso de la campaña tendrá cada cual el ascenso proporcionado a su valor y conocimientos militares. Segundo, como el fin principal de esta guerra es el de exterminar en Venezuela la raza maldita de los españoles de Europa, sin exceptuar los isleños de Canarias, todos los españoles son excluidos de esta expedición, por buenos patriotas que parezcan, puesto que ninguno de ellos debe quedar con vida, no admitiéndose excepción ni motivo alguno, como aliados de los españoles. Los oficiales ingleses no podrán ser aceptados sino con el consentimiento de la mayoría de los oficiales hijos del país. Tercero, las propiedades de los españoles de Europa, situados en el territorio libertado, serán divididas en 4 partes. Una para los oficiales que hicieran parte de la expedición y hayan asistido a la primera función de armas, haciéndose su reparto por iguales porciones con abstracción de grados. La segunda pertenece a los soldados. Indistintamente, las otras 2 al Estado. En los casos dudosos, la mayoría de los oficiales presentes decidirá la cuestión. Noveno, para tener derecho a una recompensa o a un grado bastará presentar cierto número de cabezas de españoles o de isleños canarios. El soldado que presente 20 será hecho abanderado en actividad, 30 valdrán el grado de teniente, 50 el de capitán, etc. Cartagena de Indias, 16 de enero de 1813. Antonio Nicolás Briceño. Y ahora la ronda de preguntas. ¿En qué año se hizo el Convenio de Cartagena? El Convenio de Cartagena se realizó en enero de 1813. En resumen, ¿cuál era el contenido del Convenio de Cartagena? Fue un documento que constaba de 9 artículos, con los que se buscaba construir un proyecto de guerra de exterminio contra los españoles.